¿Preguntas, hermanos? Dime la cita de Lucas otra vez, hermano. De Lucas, capítulo 13, versículos 31 y 32. ¿Eso es, hermana Yadira? Sí. Lucas 13, 31 y 32. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué pregunta? Teníamos las 5, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo? Otra pregunta, la número 6. ¿Cómo lo dijo? Es decir, si quiere ponerle un comentario ahí a la par a la pregunta, ¿lo dijo literal? Ajá, ¿cómo lo dijo? ¿Lo dijo literal? ¿Lo dijo simbólico? ¿Lo dijo en pensamientos cortos? Muy bien, un ejemplito sencillo. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Con qué lenguaje está hablando ahí? Simbólico. Porque usted no es, a veces un poco salado, pero no tanto, ¿verdad? Porque no somos literalmente sal. Pero, si analizamos las propiedades de la sal, esas propiedades deben observarse en la vida del cristiano. Y allí hay un como implícito. Porque no somos la sal, entonces le faltó. Por eso es que ahí hay una metáfora. Hemos escuchado el símil y la metáfora, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre el símil y la metáfora? Un símil es algo parecido, y una metáfora es algo hecho tomado una cosa por la otra. Muy bien. Hay una diferencia muy bien el comentario. Hay una frase, o más bien dicho, una forma bien fácil de identificarla. Una metáfora o un símil, el símil siempre va a utilizar la palabra así como. Cuando ya dice semejante, eso ya es una parábola. Eso ya es una parábola. Mientras que la metáfora dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, no somos una luz literal. Allí va implícito ese cómo no se escribe, por eso es un símil. Algo similar. ¿Así? El símil siempre va a llevar la palabra como o así. Así o como. Sí, así o como. La hipérbole es una exageración. No. La hipérbole es como cuando Jesús le dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, entre paréntesis, amando sus riquezas, entrar al reino de los cielos. Y ahí por ahí, hace poco alguien, no, es de California, para evitar los malos entendidos, ¿verdad? Alguien publicó un video corto. ¿Sabías que el ojo de aguja que menciona Jesús en tal y tal se refiere a una puerta chiquitita que después de cerrar la puerta grande, abrían la puerta y los camellos tenían que encogerse y pasar de rodillas? Tal puerta nunca ha existido. Tal puerta nunca ha existido. Y yo recuerdo en una ocasión estábamos en un taller. Era un taller de ciencias bíblicas. Y estaba... ¿Cuántos han oído mencionar al doctor Luciano Jaramillo? Es uno de los editores de la Biblia de Estudio NBI.
estaba Luciano Jaramillo y habían invitado a un rabino cristiano. Imagínense, un rabino cristiano, esa es una belleza, hermano. Y cuando el rabino comenzó a explicar ciertos elementos de la hermenéutica, preguntó, levante la mano los maestros, habíamos como unos 500. Y pues todo el mundo sacando pecho y la mano ahí en alto. Y ahí vemos uno que cuando tenemos penitos levantamos un dedo ahí. Como para que no lo miren. Y dice, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja? Y boom, se paró ahí uno de los grandotes. Y dijo, se refería a esto y lo otro. A un rabino judío que conoce la historia, que conoce la geografía, que conoce todo de Israel. Y le dice, ¿quién cree eso también? Para así él bien tranquilo. ¿Quién más cree eso? Y otro grupo dice, también. Y dice, si eso creen, no han salido de la cáscara del huevo todavía. Porque allí no hay nada que tenga que ver con la historia. Sí está tomado de un aspecto vivencial del momento. Las caravanas que viajaban en esa ruta, que iban del norte al sur, y Jesús viendo una caravana, es como si les dijera, mire, es más fácil que uno de esos camellos, voy a apuntar para otro lado, ¿no? Voy a señalar para otro lado, hermano. Mire, es más fácil que uno de esos camellos entre en el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué episodio acaba de pasar? ¿Cuál episodio? No, pero antes de eso hubo alguien que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa buena debo hacer para heredar el reino de los cielos? Cambie la expresión joven rico por el funcionario rico. No hay ninguna probabilidad que haya sido joven, pero sí que haya sido rico. Era un funcionario. Entonces, él se puso triste, pues dice, pero somos prósperos, somos ricos, o sea, amaba su riqueza. ¿En qué momento se puso triste? Cuando Jesús le dice, ve, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y ahí se puso triste. Entonces Jesús aplica y dice, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja. Es una hipérbole. Es una exageración. O sea, no es posible. ¿Cómo? Y tampoco se esté imaginando una agujita de eso que a mi edad ya le hago por aquí, por allá, y no la voy a enhebrar. No, se está refiriendo a una aguja de tejer. Exacto. Pero aún así, no entraría un camello ahí, sería imposible. Pero eso sería más fácil a que un rico, amando sus riquezas, entrara en el reino de los cielos siendo tan amplio. Entonces es una exageración llamada hipérbola. Muy bien, hermanos. Vamos a... Dígame. ¿Perdón? Una metáfora es una comparación de elementos cortos. Se lo voy a decir así. Una comparación con elementos cortos. Y no utiliza las expresiones así o como. Esa es la diferencia con el símil. Si a usted le dicen, vosotros sois la vid verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y vosotros los pámpanos que hay allí. ¿Hay tres metáforas o hay tres símiles? Por allá lo dijeron. Hay tres metáforas. Y escuche bien,
Todo eso es una alegoría. Porque una sucesión de metáforas hacen una alegoría. Y un componente de alegorías forman una parábola. Como algo no literal. No es literal. Nosotros no somos las ramas. Jesús tampoco es el tronco. Y el Padre tampoco es el labrador, no es el agricultor. Está tomando las figuras de agricultor. Eso es una metáfora. La vid es una metáfora. Los pámpanos es una metáfora. Lo que no es metáfora son los frutos. Esos son literales. Esos son literales. Vamos a la siguiente pregunta. Sería la número 7. Y aquí viene la mayor quebradera de cabeza. La pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente columna, al significado de palabras. Mire, aquí hay que estudiar, voy a tratar de escribirlas, no son mucho. Ya se sabe que conectamos palabras difíciles. Difíciles. Palabras difíciles. Palabras claves. Vamos a buscar una palabra difícil. ¿Usted ha encontrado palabras difíciles en la Biblia? Todas. No, en serio. ¿Alguna vez se ha encontrado con una palabra que dice De centinela o guardia, no hacen así. guarda? Guarda, que de la noche. Ajá. Estamos hablando de Isaías 21, 11 y 12. Sí. De la profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche. Y el guarda respondió, la noche viene y después la mañana. Si querés volver, venid, preguntad, volved. Y uno lee esos dos versículos y dice, ahí no hay nada. Dice, pues ahí no hay nada. Pero se va a Abdías y se da cuenta que hay un libro completo refiriéndose a esos dos versículos. Entonces, guarda es un vigilante. Un vigilante, un centinela. ¿Alguien más quiere compartir una palabra difícil? Difícil o incomprensible. Difícil en el sentido que pues uno no es parte del léxico de uno. ¿Qué dice? Dice Jehová guardará mi salida y mi entrada. El centinela, el que está ahí cuidando de Pero dice salida antes de entrada. La salida de la casa y la entrada a la casa, o sea que todo el viaje. Para poder salir hay que entrar primero. O sea, en la lógica de nosotros. Ok, pero el escritor está pensando que él está en su casa y va a salir y que va a entrar. Entonces él está hablando desde adentro de la casa. Ajá. Eso está en el libro de cómo leer relatos bíblicos, ahí están todos nuestros ejemplos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se ha encontrado con una palabra que sea media difícil? Le voy a confesar un pecado. Cuando yo pastoreaba la primera iglesia, y hay que ser honesto, cuando uno comienza, hermano, no tiene ni el conocimiento ni la humildad para aceptar que no sabe. Y por no quedarse avergonzado, dice unas cosas que después uno dice. Una hermana me preguntó y me dice, hermano, ¿qué es la palabra orgía? Le armé un argumento, ¿no?, que hasta el día de hoy se lo cree, pero... Cuando yo, no, le voy a ser honesto, cuando yo descubrí que era esa palabra, yo se lo dije en público y le dije, hermana,
¿Se recuerda que usted en una ocasión me preguntó qué era la palabra orgía? Sí. ¿Y qué le dije yo? Se acordaba, hermano. Y le dije, borre eso, por favor, porque le voy a decir algo correcto. Es que la palabra orgía tiene que ver con inmoralidad. Tiene que ver con inmoralidad sexual. Pero no simplemente un acto sexual en sí, sino es una mezcolanza de cosas ahí. Estamos dentro del mismo contexto, correcto. Correcto. Ya. Muy bien. Entonces, hay palabras difíciles. Por ejemplo, la palabra longanimidad, que tanto me cuesta decirla. Ajá. Vivir bastante longa de tiempo. Esa es longevidad. Longaminidad. Ajá. Longanimidad. Sí. Esa palabrita. ¿Ah? Longanimidad, ahí está bien. La clave está ahí. Longanimi. Muy bien. ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque aparece en la Biblia, ¿verdad? La hemos leído. Esa palabra, bueno, le voy a dar primero el significado genérico. Significa pecho ancho, grande de corazón, ánimo extenso para perdonar. ¿Ya? O sea, genérico. Genérico. Ahora, un significado teológico de longanimidad. Dije pecho ancho. ¿Qué más? Grande de corazón. Ánimo extenso para perdonar. Entonces, la última tiene que ver con la parte, el significado teológico de la palabra. Tener una capacidad sin límite para perdonar. ¿Eso quiere decir esa palabra? Una capacidad sin límite para perdonar. O sea, estamos hablando de una palabra difícil. ¿Quién quiere compartir una? Hermano, yo la vez pasada me encontré con una palabrita por ahí que hasta el día de ahora. Compártala. Hay una palabra que también así como bien profunda de Pablo, pero no es la longanimidad, sino, no sé, pero que tiene, es una palabra bien complicada. Yo creo que está en Efesios, no sé si está la misma que estábamos hablando. Vamos a ver. Déjame buscarla y después le digo. Pecho grande, ¿cómo digo? Pecho grande. Pecho ancho, grande de corazón, ¿y qué más? Ánimo extenso. Ánimo extenso para perdonar. Tener una capacidad de Exactamente. significado Aquí están haciendo un comentario. Por ejemplo, la palabra exhortar con la palabra amonestar. Si el predicador el domingo usó el garrote y pegó unos cuantos, hay gente que dice, eso no es exhortar. Sí, exhortar es una palabra que viene del griego parakaleo.
Aquí en este cuadrito le voy a estar escribiendo las palabritas. Ya le encontré pizarra. Paracaleo. Exhortar, paracaleo. En infinitivo sería paracalein, pero pues. Y es una palabra compuesta, para, junto a o al lado de. De ahí viene parábola. Paravalo. Paravalo. La palabra compuesta de parábola. Para y valo. El valo es el verbo llamar, reunir, congregar. Y para es junto. O sea, congregar juntos, parábola. O uno a la par de otro. Sería paracaleo. Paracaleo eso sería paracletos. Eso sería paracletos, ponerse al lado de. Paracaleo, caleo es el verbo animar. Animar. Entonces es uno para animar. Uno a la par de otro para animar. O sea que exhortar es animar. Pero si imaginen aquellos que llegan a la iglesia, no pasa eso en Cristo Viene, pero sucede en otras congregaciones donde a la gente los tratan hasta de burros, de animales, exacto. Y ahora dice, hoy nos exhortaron. No los exhortaron, los leñatearon, lo insultaron. Amonestar, sencilla, la amonestación nunca es en público. La amonestación cae siempre en privado. Sí, es una corrección, es llamar al orden. Eso es amonestar, corregir a alguien porque algo no está bien. Eso es amonestar. Entonces, si desde el púlpito se usa una palabrita por ahí, esos hermanitos que vienen con unos pantaloncitos bien apretaditos, ¿ah? Eso no va. Que parecen pelotitas con patas. Te lo está haciendo. ¿Ya? Nosotros con mi esposo habíamos ido a una vigilia que nos invitaron y el predicador empezó a decir que las mujeres parecían caballos con sus tacones y no sé qué. Ahí está. Y Willy dijo, no, vámonos de aquí, yo no necesito oír eso. Exacto. No, hermanos, exhortar es animar, estimular, y amonestar es corregir, así de sencillo. Es llamarle la atención a alguien porque anda haciendo algo malo. Ahí no hay, para eso no hay exégesis. Muy bien. Para eso se entiende bien. Dígame. En secreto, dijo, ¿verdad? Sí, en privado. Bien. ¿Perdón? Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Déjeme decirle que esa palabra, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados. No es difícil porque entendemos el concepto sanar, ¿verdad? Ajá, entonces tiene que ver más que todo con eso. Pero lo difícil, esa palabra es difícil en el hebreo. Es tan difícil, pero tan difícil, que se han hecho alrededor de 100 interpretaciones solo de esa expresioncita. En castellano la entendemos bien. Sabemos que ¿Cuál es la correcta? ¿Curar o sanar? el texto es curar. Para nosotros, bueno, en nuestros países curar es una persona como, ahí dicen curandero. Muy bien. Ok. La expresión allí, voy a decirlo de esta manera.
¿Cómo se llama un alfarero? Tenía su barro, hizo una vasija, en el proceso se le rompió. ¿Qué es lo que va a hacer? Curarla. ¿Cómo la va a curar? Tiene dos formas: deshacerlo por completo y hacerlo de nuevo, o utilizar parte del mismo material que hizo esta vasija y sanar y luego dar vuelta en el torno y curar. Eso es curar. Eso tiene que ver con reparar, restaurar. Exactamente. Entonces, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dos cosas cura el Señor: la herida del pecado y la herida en nuestra naturaleza que se infligió producto de la maldición por el pecado. Y estamos hablando de los males físicos. O sea, dos aspectos ahí. Uno que tiene que ver de carácter físico y otro de carácter espiritual. Dígame. ¿Cómo llegamos a la conclusión de qué tipo de sanidad estamos hablando? ¿Del pecado o de la sanidad? Todo. Si usted lee el contexto, dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Entonces el contexto nos está diciendo que está abarcando todo. Entonces, Él proveyó el medio para poder sanar. Ahora, hermano. Perdón, pastor. Una pregunta ahí antes que continúe para que termine de aclarar. El mundo espiritual, al ser dañado por el pecado, el cuerpo natural fue dañado. Entonces, al venir Cristo, el concepto de lo que está hablando ahí, que está hablando usted ahí, es acerca de que cuando cura el mundo espiritual que fue roto y que por consiguiente fue dañado el material, el cuerpo humano, porque por el pecado fue que el cuerpo humano también fue maldecido, ¿sí? Sí. Al venir Cristo, entonces, cuando habla usted dice cuando abarca todo, habla el sentido espiritual que cura la maldición del pecado en el hombre. Ok, vamos a esto. Una cosa es una sanidad potencial y otra cosa es una sanidad real. Entonces, hay ciertas maldiciones que aún viniendo a Cristo todavía están en nosotros por nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, ya somos salvos, ¿correcto? Ese problema ya lo tenemos resuelto. El problema del pecado ya está resuelto. Pero pregunto, hermanas que han dado a luz siendo cristianas, ¿les dolió? ¿Ah? Entonces todavía ahí está, ¿verdad? Porque eso es parte de la maldición. Le dijo a Eva: con dolor parirás tus hijos y multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y si todavía lo siente, eso está allí, varoncitos amados en el Señor. Cuando esa temperatura está arriba de 90 y usted está trabajando en pleno sol, ¿qué siente? ¿Siente así como agradable, feliz? ¿O es sofocante eso? Ahí está la maldición. Todavía está ahí. ¿Cuándo se va a quitar? Se va a quitar hasta cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Hasta allí. Mientras tanto, nosotros vamos bregando, escúcheme bien, no con el pecado, ni la culpa por el pecado, ni el juicio con el pecado, pero sí con la presencia del pecado. O sea, si alguien me dice, no, hermano, es que para mí yo estoy impermeable al pecado ya, gloria al Señor, ¿qué hace aquí? Ya se hubiese ido.
Pero todavía lidiamos. ¿Y dónde lidiamos? Lidiamos en nuestra naturaleza llamada concupiscencia, que es inclinación hacia el pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, recibimos sanidad real del pecado. Escuchen bien, tenemos sanidad potencial sobre toda enfermedad, potencial. ¿Por qué digo potencial? Porque la oportunidad del acceso a la sanidad está allí. Pero pregunto, ¿todos reciben sanidad? No. ¿Por qué no? Varios factores. Número 1, por falta de fe. Número 2, porque no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿quién más creyente que Pablo, hermano? Si Pablo se atrevía a decir que era casi una extensión de Cristo. Si usted analiza el pensamiento teológico de Pablo, él dice, y de completar en mi cuerpo lo que falta a Cristo. ¿Le hizo falta algo a Cristo? No. Lo que estaba diciendo es que él en su cuerpo hacía que Cristo siguiera sufriendo, porque él sufría por la causa de Cristo. O sea, a eso se está refiriendo. Casi se pone como una extensión. Este es Cristo y este es Pablo conectado. Y ya no le pueden pegar a Cristo aquí, pero me pegan a mí. Y de esa manera sigue sufriendo Cristo. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿quién más creyente que Pablo? Y él oraba, Señor, si quieres, quítame este aguijón. ¿Y cuál es la respuesta? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la pregunta es, ¿y cuál era el aguijón? Y se han levantado tantas teorías y algunas hasta conspiraciones teológicas. Cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, el significado de eso creo que es mucho más. Es decir, lo que Dios había puesto en él, que a pesar de su debilidad, eso que había puesto era mucho más grande que cualquier enfermedad que pudiera tener. Y la pregunta es, ¿cuál era ese aguijón? Sí, de hecho era más bien una enfermedad. Algunos dicen que era un demonio que lo atormentaba. Eso es ridículo. Porque usted cree que un siervo del Señor de ese nivel va a caminar un demonio a la par de ahí. Ese es antibíblico, ¿sí o no? Después de que él en su conversión, cuando quedó ciego, es cierto que recobró la vista, pero no recobró en su totalidad, siempre había ceguera en él. Producto de ello es que varias cartas no las escribe él. Por ejemplo, Romano la escribe Tercio. Y varios ahí son amanuenses, secretarios del apóstol Pablo. Y cuando dice aquel versículo, mirad con cuán grandes letras os escribo, o sea, no se está diciendo, ay, estoy poniéndole un gran corazón y lágrimas y énfasis a lo que estoy escribiendo. No, es que estaba haciendo unos grandes ganchos. Unas grandes letrotas, así, porque no miraba. Allí no hay simbolismo ni nada. Muy bien, hermano, vamos a continuar.